estos temas de la sostenibilidad no son temas que nos llegan a nosotros hace poquito, sino que hace mucho rato reflexionando sobre temas. De hecho, verás que ese es el app que tú me enviaste para que viera qué es lo que estaba pasando con el consumidor, con ese reportero ciudadano a través de Boycott y no Boycott. Es una genialidad del mercado, entre muchas otras aplicaciones que, ¿quién me la da? Ese 65% del ciudadano que está impactando los temas sociales que son fundamentalmente menores de 40 años. En ese segmento está mi hijo, que es que me ahora suministra todas las apps que están saliendo para conectarlas con su Facebook y poder de manera muy clara hablar de que ese blue jean o esa camisa no la compro porque la hicieron en Bangladesh, en el edificio justamente que se incendió, que no respetaba derechos humanos. Hoy por hoy el consumidor toma decisiones de a quién o a quién no comprar, dependiendo fundamentalmente de la percepción que tiene sobre el manejo, no de aquello que vende o ofrece al mercado, sino de la manera como lo obtiene, la manera como lo fabrica, la forma como lo distribuye y la manera además como se vincula con el recurso humano. Acotación que en el cierre hacía Patricia como un tema fundamental. Cuando las encuestas preguntan al ciudadano, ¿pero qué es responsabilidad social? Habla fundamentalmente de un empleo que se le respete. Habla fundamentalmente de una vinculación con comunidad. Habla fundamentalmente de temas que son ambientes. No habla de una donación. No es que no sea importante, porque lo es, y mucho. Pero no podemos pensar que la responsabilidad social empresarial es un programa o un proyecto. La responsabilidad social empresarial es un proceso de gestión, es una forma, es una manera, es una característica del comportamiento de la empresa cuando contrata, cuando produce, cuando distribuye, cuando gestiona a la empresa. Y el puente que conecta ese programa y ese proyecto de responsabilidad social empresarial con el proceso de gestión, ese puente justamente es la sostenibilidad. Porque no es lo mismo hablar, y lo han escuchado esta mañana, de responsabilidad social empresarial que hablar de empresa socialmente responsable. Porque la empresa socialmente responsable es aquella cuyo proceso de gestión, la forma de entender la estrategia y convertirla en análisis de materialidad, de impacto, eso convertirlo en una agenda de riesgo, una agenda que, categorizada con posibilidades de que suceda ese impacto en positivo y en negativo, se convierte en un mensaje. Pero esa estrategia que, conectada con el mensaje, cuente con una habilidad gerencial para manejarse en esos ambientes. Pero no suficiente que haya una estrategia y un mensaje junto a una habilidad, si no hay un modelo de gobierno, un governance que conecte estas tres esferas de lo que es el comportamiento socialmente responsable. Es sostenibilidad equilibrio, es sostenibilidad visión de largo plazo, es sostenibilidad un estado requerido de conciencia en lo social, porque responsabilidad social no es más, y me han escuchado, que un estado de conciencia. Ese estado de conciencia requiere encuentros como este, publicaciones como las que hemos mencionado, historias como las que hemos mencionado. Es justo esa resignificación social la que exige en este modelo de actuación, de empresa, de estrategia, de mensaje, de habilidad y de modelo de gobierno, lo que nos obliga a una reinterpretación de la estrategia de la corporación. Es entonces aquello que mencionara temprano al iniciar esta reflexión, más allá de preocuparse de los productos que fabrica la empresa, hay que ocuparse de la empresa que fabrica los productos. Porque hoy el consumidor se conecta con la empresa, con la marca, pero la empresa tiene productos y tiene procesos, y eso es lo que vigila con mucho cuidado, y ya les he puesto ejemplos como las apps de Boycott que lo logran. ¿Qué supone en este encuentro la estrategia, el mensaje, la habilidad y el modelo de gobierno de la organización? Supone comprender el impacto
E invito, por favor, que Santiago, Amelia y Edison suban, por favor, a la tarima para compartir un poco estas iniciativas. ¿Cómo se generan impactos? Es difícil ser objetivo. Bienvenidos. Es difícil ser objetivo cuando uno habla de una amiga o de un amigo. Y aun cuando a Santiago lo conozco recién, a través de María Lisa, mi querida amiga, lo conozco desde hace rato. Cuando un individuo del mundo de las finanzas dice que va a hablar de lo social, o cuando una mujer formada en un grupo empresarial exitoso en Nueva York, desde allí nos contactamos y empezamos hace unos años a lo que fue la creación de la vicepresidencia de sostenibilidad de Vicini. Y esa vicepresidencia de sostenibilidad influía en Barna. Hoy están mis amigos profesores de Barna aquí. Llegó a crear la cátedra de sostenibilidad Barna, donde tengo el gusto y el profundo orgullo de dirigir una materia de otros muchos buenos profesores que están allí, que se llama Gerencia Management Responsable. Pero eso fue justamente un encuentro allí, en Barna. Un muchacho que se acercó al final y me decía: usted sabe que yo estoy haciendo, pero con aquella acuciosa investigación y con aquella insistente, permanente, rigurosa acción de seguimiento, donde ya pensando que no había camino decía: bueno, pero hagamos una cosa, para hablar yo lo llevo al aeropuerto. Y en el camino al aeropuerto ya tenía una base de mensajes estratégicos elaborados en un carro que tiene muy poco impacto porque es eléctrico, y me iba describiendo su visión filosófica para antes de despedirnos decirlo. Y eso es lo que estoy haciendo, montando una actividad empresarial como emprendedor en esa dirección. Por eso es que está aquí Edison con nosotros. Así que, quizás, para comenzar, Amelia, cuando nos conocimos recuerdo que tenías una sensación a profundizar, a decantar, de que algo pasaba en el mercado, de eso que daba vueltas de sostenibilidad. Materiales de análisis y muchas de esas historias que conversábamos e intercambiábamos ideas, cada vez más, 4 años después, el tiempo te iba dando la razón. Hoy evolucionaste de esa vicepresidencia y tu rol hoy aquí es dentro de Inicia, de una fundación. ¿Cómo puedes compaginar, cómo puedes vincular ese grupo económico, esa visión empresarial tuya, que por ascendentes y modelajes ya conoce todo el mundo aquí y muy lejos de aquí, con esa actividad fundacional, que no solo es esa visión acostumbrada de la filantropía en las fundaciones, sino el mundo empresarial y emprendedor en una fundación? Cuéntanos esa experiencia y cómo ves la sostenibilidad vinculada a ese mundo fundacional. Aló. Bueno, yo diría que pasó paralelamente. En realidad, la visión que tenemos de hacer que las empresas donde invertimos sean sostenibles se trabaja a través de Vicini. O sea, cada empresa tiene su estrategia, tiene unos procesos medidos por unos indicadores que los conocemos. Bueno, me imagino que en el panel próximo se hablará mucho de los indicadores. No se van de aquí sin conocer indicadores de gestión, que los vamos a comentar justamente en el cierre de la mañana. Pero eso es por una parte. La idea de la fundación empezó más o menos en el mismo momento que estamos pensando en esto de ir más allá de la responsabilidad social y pensar en la sostenibilidad de los negocios nuestros en el futuro. La fundación no es del Grupo Vicini, la fundación es básicamente de los socios que son dueños del Grupo Vicini. Crearon una organización paralela con la intención básicamente de vernos, o sea, posicionarnos como inversionistas en la República Dominicana, inversionistas de largo plazo. O sea, nosotros pensamos en inversiones
ya a nivel generacional. O sea, para nosotros hablar de retorno sobre inversión, en algunos casos estamos hablando de 10 años plus. Entonces, hicimos un análisis de ver cuál es el factor, vamos a decir, el común denominador o el factor transversal que afecta el valor de tus inversiones en el largo plazo en un país. Y concluimos que definitivamente la calidad de la educación pública es un factor que definitivamente afecta el valor de tus inversiones a largo plazo. Y de ahí creamos el concepto de un fondo de inversión social, que eso es Inicia. O sea, Inicia no es puramente filantropía, porque aunque es una organización sin fines de lucro, tiene una lógica puramente estratégica para nosotros como inversionistas. Entonces, la idea es tener una organización que impacte a nivel sistémico, tenga un impacto sistémico sobre la calidad de la educación en la República Dominicana, específicamente K-12. Y ahora estamos incursionando también en primera infancia. La lógica de la inversión o de la creación del fondo, de esta inversión, es nosotros básicamente investigamos y hay mucho material, y muchos de ustedes lo deben de conocer bien, sobre el impacto de la educación en la economía. Hay muchísimas teorías económicas, hay muchos economistas que te hablan de impacto de la calidad de la educación sobre GDP, sobre PIB, perdón. Y eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, nosotros empezamos a investigar específicamente 3 economistas, uno se llama Mincer, que habla de la escolaridad, el impacto en ingresos y impacto en PIB, otro que se llama Hanushek, que te habla de la calidad de la educación e impacto sobre PIB, y otro que se llama Heckman, que habla de la importancia sobre la inversión en primera infancia y su impacto sobre PIB también. Utilizando esa lógica, entonces tomamos la decisión de invertir en varios ejes. Uno obviamente en primera infancia, el segundo, que es sumamente importante, es educación para el trabajo, específicamente lo que es las escuelas medias técnicas o todo el ámbito técnico profesional. Y la otra gran estrategia es, nada se puede, o sea, uno no puede tener un impacto sistémico sin trabajar con el Ministerio de Educación. Y estamos trabajando en muchos proyectos con ellos que tienen que ver específicamente con mejora de la gestión del ministerio, específicamente en todo lo que es el ámbito del sistema financiero, controles financieros y el ámbito de recursos humanos. Y bueno, o sea, la lógica es simple, o sea, tú quieres pensar en una generación, o sea, 20 años, o sea, nosotros estamos invirtiendo hoy para generar un impacto en 20 a 30 años. Porque la lógica te dice que si tú quieres ser exitoso, tú quieres tener unos negocios con un valor que incremente el valor de tus inversiones, tú necesitas mejorar el sistema, o sea, mejorar el sistema de educación, esa es la lógica. Por detrás, obviamente, está todo el tema de cómo tú lograr que tus negocios sean sostenibles en el tiempo. ¿Cuáles son, Amelia, los desafíos más complejos a los que tú tuviste que enfrentar esa visión de largo plazo frente a un mundo que cada vez se ocupa más del corto y no tiene tiempo que perder? ¿Qué fue lo que más te costó? Yo creo que, bueno, desde el punto de vista de mis socios, no fue muy difícil. Porque son tu familia y tus hermanos. Bueno, sí, pero son mis socios. No fue muy difícil porque son personas que obviamente como yo estamos pensando en creación de valor a largo plazo, pero obviamente ya cuando tú entras a nivel de la empresa, del CEO de una compañía que está pensando en su resultado financiero a corto plazo, es un poco más difícil convencer, y es
o sea, una batalla diaria, básicamente. O sea, no, es algo que no... O sea, no crean que son no solo ustedes, somos todos. O sea, no es un proceso diario. O sea, aquí está Daris, la pobre, ¿qué se pasa? Daris que trabaja con nosotros en el tema de sostenibilidad. Ella tomó la vicepresidencia de sostenibilidad que Amelia dejó cuando focaliza sus esfuerzos en Inicia. Y es un constante convencimiento diario o sea, que no termina. O sea, no ha sido, vamos a decir, o sea, es algo que no termina. Eso es lo que lo hace más retador. El tema no es vencer, sino convencer. Y ese proceso de domesticarse es fundamental. Santiago, ¿y cómo una mente de financiero, de los números, de rentabilidad, habla de estos soft issues, que es una manera bien respetuosa de decir aquellas cosas que son prescindibles? Porque los hard issues son lo fundamental. ¿Por qué tú? ¿Por qué allí? ¿Y para qué? Bueno, primero muchas gracias por invitarme y por ser alfa, ponerse al lado de empresas de 50 años y de más de 50 años. Para mí eso es mucho orgullo. Yo trabajé en Metaldón muchos años y cuando tuve la oportunidad de crear una empresa, los Vicini de hecho participaron con nosotros en ese proceso y fueron complicados los primeros años porque estábamos innovando con un producto nuevo en el mercado electrónico dominicano. Pero luego de la pela, hablando dominicano bien aplatanado. Sí, luego de la pela, ya a los 4 años comenzamos a ver dinero, a ver retornos de inversión. Y entonces en un momento, ya alrededor del 2006, ya por fin comenzamos a generar, mi socio y yo, José Yude, decíamos, bueno, hicimos plata, estamos devolviéndolo a los accionistas. Pero de nada sirve que nosotros tengamos, si en el entorno en que nos encontramos está complicado. Entonces, entre nosotros y sin hacer bulla, dijimos, bueno, vamos a hacer ciertas donaciones en cosas que se necesitan para el desarrollo. Y entonces me fui en una misión de averiguar dónde yo podía poner dinero, en qué sitios para aportar. Para generar impactos sostenibles que generan equilibrio económico, social y ambiental, pero que deben ser rentables, si no, no es sostenibilidad. Entonces, como el fuerte de nosotros no es, bueno, el renglón que encontramos en ese momento fue educación, precisamente. Y me reuní con la gente de Fe y Alegría. Me monté en un carro con ellos, me fui a dar vueltas por diferentes provincias, viendo los proyectos que estaban haciendo, y me enseñaron por Baní, en una zona muy rural, unas edificaciones donde estaban dando clases a niños bajo una mata. Y me dice, mira, si tú quieres poner algo de plata, mira, nosotros no hace falta hacer 3 aulas aquí, no hace falta 2 o 3 cositas aquí. Yo decía, bueno, yo tengo computadoras en la oficina que ya tengo que cambiarla, o de repente yo tengo algo que a ti te puede interesar y que aparte de eso te puedo dar algo más de efectivo y vamos creando algo. Y bueno, empezamos con eso y a través de los años, bueno, pasó un año, el año siguiente volvimos a hacer más, no solamente con Fe y Alegría, sino con otras instituciones, y nos quedábamos callados. Básicamente era para nosotros y para los accionistas que les decíamos que estábamos haciendo eso. Obviamente cuando ya tú contactas a una institución, ellos siempre te pueden decir, mira, tengo este otro proyecto, tengo esta otra cosa, y eso te va enganchando. Es es el inicio de una relación que se va a desarrollar en el largo plazo. En el 2010 explota el tema de Haití con el terremoto. Nosotros en el mercado electrónico dominicano teníamos una red, una aplicación de software, donde los clientes de nosotros se podían conectar en esta red y compraban y vendían divisas. De repente nos vimos y decíamos, oye, tenemos una red donde tenemos 120 de las empresas más importantes de República Dominicana, explota el tema en Haití, sabemos que hay una situación horrible que está pasando ahí. Bueno, vamos a llamar a gente que tenemos en la red, vamos a llamar gente que tenga leche, gente que tenga agua,
gente que me pueda aportar algo. O sea, pues yo no tengo tanta plata para montar y llenar un camión, pero sí puedo llamar a la gente y decirle, mira, ven, te voy a descontar tanto de la factura, dame algo, dame algo, dame algo. Llenamos 4 camiones y nos fuimos para la frontera a entregar algo a alguien. En ese momento el mercado estaba muy concurrido, en el sentido que todo el mundo quería aportar algo a Haití y había un problema grandísimo en la frontera. La vida es graciosa y ahí mi socio se conectó con unas monjitas. Esas monjitas de repente nos enseñaron, mira, nosotros tenemos toda una infraestructura ya que se ha caído, vámonos con los camiones, y de repente se fueron con la monjita en el camión, y llegaron y entregaron todos los productos y hicimos bien, nos sentíamos buenísimos. Y como somos, en ese momento éramos como que dice brokers, o sea, nosotros lo que hacíamos conectábamos el vendedor con el comprador a través de un software, pero en ese momento de crisis el mundo entero tenía los ojos hacia acá, hacia Haití, y comienzan a llamar los clientes de nosotros de fuera diciendo, mira, yo quiero donar algo para Haití. Nosotros, fenomenal, ¿qué tú quieres? Dame casas de campaña, dame mosquiteros, dame todo esto. Y de repente nos comenzaron a mandar productos. Entonces nosotros ya teníamos entonces una responsabilidad de decirle a esta gente que son donantes qué pasó con su producto. Y entonces me tocó a mí y a mis socios, que en aquel entonces la empresa de nosotros eran 10 empleados. Y nos fuimos a Haití, y estoy en Haití viendo la situación, veo las casas de campaña instaladas, ando con mi camarita, tomo fotos, y me comienzo a involucrar más en qué es lo que está pasando. La pobreza y la situación es muy crítica, y es como un despertar. En un momento me meten en un carrito, y me dicen, ven que te voy a enseñar una guardería y una escuelita que tenemos en un barrio allí. Me monto y voy en la parte de atrás de una guaguita y voy viendo todo el espectáculo que hay, o sea, todos los escombros, toda la gente, y vamos como saliendo de la ciudad y entramos en un sitio que está lleno de basura, o sea, y la gente sale entre las montañitas de la basura, se ven edificios en muy malas condiciones, y me dice una de las monjitas, estamos en Cité Soleil. Y me dice un colega mío, me dice, sí, esa es como la segunda favela más peligrosa del mundo. Pero mira qué bien, qué bueno. Y en una, cuando estamos pasando como por unas avenidas, veo que hay unos, como se mueve la tierra. Y no es que se mueve la tierra, es que está llena de basura y botellitas de plástico y todo esto, y no se ve el agua. Y yo quedo escandalizado. Y bueno, nada. Eso se me queda en el chip y ahorita lo comento. Y entonces, bueno, llegamos a la escuelita, las monjitas nos enseñan todo lo que hay y seguimos participando con ellos, y eso fue el inicio de una relación muy bonita. Luego ahí, a los pocos meses, me encuentro con la gente de Techo para mi país, que habían iniciado un programa para la República Dominicana en el 2009, pero a raíz de la situación en Haití, pues todos los esfuerzos se concentraron hacia Haití. Al día de hoy en Haití se han construido aproximadamente 2.000 y pico de viviendas que Techo ha construido. Con mucho de eso tuvo que ver con un esfuerzo de República Dominicana. Voluntarios dominicanos de universidades, que es parte del programa que tiene Techo, fueron los que fueron a hacer eso allá. Entonces, nos involucramos ahí entonces con Techo. Y a partir de ahí dijimos, oye, quedarse callado con esto no tiene sentido, porque solo no vamos a hacer nada. Entonces nosotros tenemos unos eventos anuales donde invitamos a todos nuestros clientes y les decimos cómo va la empresa y los hacemos sentir bien, que hagan su networking, y creamos como un mercado. Y entonces en esos eventos comencé a sacar 15 minutos para hablar un poco de qué estábamos haciendo en responsabilidad social, pero no para que nos digan, ay Santiago, pero qué bien. No, es que, señores, nosotros estamos haciendo esto porque en realidad se necesita. Entonces los invitamos a todos ustedes que por favor nos contacten o hagan por su lado algo que tenga que ver con responsabilidad social. Y el término en realidad yo no lo tenía tan claro, sino más bien, o sea, un tema de solidaridad. ¿Y dónde tú quieres vivir? O sea, no tiene sentido que tú hagas toda la plata del mundo si tú vives en una situación donde todo tu entorno está complicado. Techo comienza a enseñarme números, me dice, oye, ¿tú sabías que en términos de pobreza, República Dominicana
tienen prácticamente el 50% de la población pobre. Y yo me quedo, yo sabía que éramos pobres, pero yo no sabía que éramos tan pobres. Entonces dice, bueno, somos 10 millones, 5 millones. Oye, pero esto es casi como una situación de que si no le hacemos algo, ¿quién se lo va a hacer? Y va a ser un sitio insostenible. Entonces ahí empezamos con involucrarnos lo más que podíamos con Techo. La historia con Techo, Techo para mi país, que luego cambió a Techo, es una ONG que inicia en Chile en una situación de emergencia, y luego el modelo de Techo se ha extendido por toda América Latina, están ahora aquí, y pues nosotros dijimos, mira, esto es un buen aliado para nosotros. Nosotros no somos una ONG, pero sí queremos que haya ONG y queremos incentivar a que las empresas y la gente, o sea, no es que, no, yo doy dinero en la calle de 5 pesos, señor, eso lo que está haciendo es manteniendo la pobreza, eso no sirve. Busquemos programas que puedan crear algo que cambie esta situación actual. Entonces, eso provocó que en nuestro presupuesto, ya volviendo a la empresa de nosotros, en nuestro presupuesto designamos una partida económica a lo que tiene que ver con donaciones o responsabilidad social. Ya 4 años más tarde de haber puesto esas partidas y discutirlas en consejos de directores, ya hoy somos 40 empleados, la cosa ha cambiado. Techo también nos permitió a nosotros involucrar a todos nuestros empleados, no de manera obligatoria, sino se les decía, señores, el día tal vamos a estar, o Alfa y Med van a estar construyendo casas en el barrio X. Se les invita. ¿Y qué pasó? Este año tuvimos que llenar 2 guaguas. Ellos invitaron amigos, invitamos a empresas, otras empresas se unieron a nosotros pagamos la construcción. Pero no se trata de dinero, se trata de que tú vayas y lo experimentes y veas quiénes son la gente con la que tú estás trabajando. Ya para terminar, la última experiencia ahí con Techo fue que nos llevaron a Jaina. Y en Jaina, que resulta que era el vertedero de Santo Domingo en los años 80, tú estás arriba de basura y ahí hay miles de personas viviendo. Y para hacer una casa tú tienes que cavar, hacer un hoyo, poner un pilotillo y era una situación que nosotros decimos, pero wow, mira cómo viven esta gente, pero solamente con decirle algunas cosas, decirle, doña, todas esas botellitas que están ahí, y los platos de foam y todo eso, y la basura con la que ustedes están acostumbrados a vivir al lado de ustedes, le quita calidad de vida. Vamos a ponerlo en otro sitio. Usted sabe que eso se vende, esas botellitas se venden. Y de repente me tuve que llevar a mi casa, bueno, a la oficina, cerca de 1500 botellitas, porque entonces todos los niños comenzaron a recoger botellitas. Primero hubo que negociar el precio, pero cuando vine a ver, le dije, bueno, pues mira, yo no recojo botellitas, pero si tú me las limpias, me las empacas y me las llevas al vehículo donde yo voy, podemos llegar a un encuentro. Y eso, de repente vi, concho, pero mira, es que la gente lo que hace falta es que le expliquen cómo pueden vivir mejor, y de repente puedes tú crear emprendedurismo, puedes tú crear que dentro de esos barrios se cree un cambio y un desarrollo. Techo ha empezado también y fue parte de las acciones del año pasado, que entiendo que ahora se van a reforzar, el desarrollo comunitario. Entonces todo esto se mezcla en que tú estás afectando tu población nacional e internacional, porque esto es ya está de moda, y el desarrollo comunitario es importante, y tú estás afectando el tema social, el tema económico, porque los emprendedores salen de ahí. De repente ahora hay recolectores informales que andan en la calle, y si tú le dejas el cartón y el periódico, ellos vienen, lo cogen, lo ponen ahí, lo venden allí, y el tipo que estaba ganando antes 5.000 pesos, si acaso, ya hoy se puede ganar 15, 20.000 pesos, 30.000 pesos por estar recogiendo la basura que uno tira. Entonces, con eso también resolvemos un problema ambiental. Entonces, ahora ya este año en Alfa lo tenemos como gobierno corporativo, el tema de vamos a medir cómo hacemos lo que estemos haciendo, vamos a medir no solamente lo que gastamos, sino qué impacto tenemos en más gente, de crear conciencia.
Entonces ahora estamos creando un comité de responsabilidad social y ver cómo vamos a poder medir para poder hacer que eso se desarrolle más en el tiempo. Generando impacto desde la práctica, con la visión de empresa arraigada por muchos años, y focaliza sus esfuerzos con visión de largo plazo en una acción que mejore el ambiente para operar, porque no hay empresas exitosas en entornos fracasados, decía Edwin Hine. Sobre esa visión se puede emprender de lo sencillo y no hay que ir a Harvard para poderlo saber hacer. Se puede simplemente con ganas, en una preciosa descripción de una experiencia donde Santiago vivió la evolución de 4 colaboradores a 40, de una iniciativa de tenemos que hacer algo frente a un problema de pobreza, a un proceso de gestión que tiene un modelo de gobierno conectado con una estrategia que ha definido claramente los mensajes, y creo que todos ustedes como yo disfrutamos de la habilidad para saber hacer un cuento y que nos interese y que nos impacte. Eso es sostenibilidad. Justamente esa visión es la que permite que desde la academia empecemos a buscar propuestas. Desde el mundo de los negocios, hoy las empresas están listadas no en el Dow Jones solamente, sino que una élite está en el Dow Jones Sustainability Index, que son empresas cuyos atributos son percibidos por el analista financiero y prefiere una empresa de ese tipo. Y en consecuencia, cuando la empresa y el mercado sube, esa empresa sube un poco más. Y cuando el mercado baja, esa empresa tiene un plus que le hace bajar, como el mercado, pero con implicaciones importantes. ¿Cuál es la valoración económica de esos elementos? Luis nos lo va a decir en el cierre de este evento. Pero tú has estado pensando en algunas cosas en la República Dominicana. Cuéntanos esa visión de emprendedor, esa idea de fondos, esas ideas que han venido construyendo entre un empresario, un emprendedor que sea empresario y justamente un emprendedor en lo social que entiende que es un buen foco para agregar valor social al país. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. De antemano yo quiero dejar algo bien claro. La sostenibilidad al final, si la despejamos como si fuera una fórmula, termina convirtiéndose en un punto en común: valores. Valores, tan humanamente como se escucha, valores, solidaridad, respeto, pensar en un futuro, pensar en lo que los demás necesitan, y justamente utilizabas la palabra solidaridad. Pero los valores son propios del ser humano. Entonces, estamos hablando de que para lograr ese desarrollo sostenible, más que poder visualizarlo desde el punto de vista de acciones de un departamento en una empresa, tenemos que comenzar a verlo desde el punto de vista personal. Porque, por ejemplo, esa experiencia que nos compartes, tan bonita, no surge solamente del intelectual y el profesional en ese momento. Cuando identificaste esa necesidad y te surgió ese deseo de actuar, de ser parte de la solución, ahí estaba tu parte humana. Tú estabas reflejando tus valores. Entonces, desde el punto de vista de los valores y del ser humano, nosotros en Emprendimiento Sostenible, que es el nombre de nuestra empresa, y que es la unión de esas dos pasiones, el emprendimiento y la sostenibilidad, comenzamos a ver cómo esto tenía que ver con el ser, porque reconocíamos que una empresa es su gente. Entonces, si queremos una empresa más sostenible, necesitamos que su gente sea más sostenible, que podamos encontrar ese clic en ese mismo tema de esos valores que componen la sostenibilidad, porque sin duda
que hablar de rentabilidad y ganar dinero en un tema tan específico como es el mundo de los negocios, pero ponernos a pensar en ese momento de la rentabilidad, que no solamente es ganarme 100 millones, sino cuál es el impacto de esos 10 millones. Me gano 10 millones, pero cuál es el valor agregado que genero a la sociedad. E inclusive, sí, me voy a ganar 10 millones, pero ¿y cuál es el impacto ambiental? Ese momento, ahí confluye el tema intelectual de negocios con el ser humano. Y los cambios realmente suceden cuando vienen desde dentro, no desde fuera o para cumplir un requisito como una actividad más de un departamento. Entonces, una de las primeras motivaciones hacia este tema, como dice el eslogan de nuestra empresa, pasión por un mejor futuro, es comenzar a ser sostenibles. Porque cuando somos seres humanos más sostenibles, en el sentido de que no solo nos importa el dinero, sino también la responsabilidad y las consecuencias sociales y ambientales de cómo generamos esa rentabilidad, automáticamente en nuestro rol de seres humanos como ciudadanos somos unos ciudadanos más sostenibles, porque estamos adquiriendo esos valores. Pero en nuestro desempeño profesional, en cualquiera que fuera la empresa en la que estemos, comenzamos a ser profesionales más sostenibles y por ende comienza a reflejarse esa sostenibilidad en cada uno de esos aspectos. Edison, los griegos, esos que iban por la plaza pública con aquella batola blanca, en un ambiente lleno de neblina, eran los sabios, denominaban a los habitantes de manera distinta dependiendo de sus características. Aquellos que no les importaba nada de lo que sucedía a su alrededor en la polis, en esa polis no se preocupaban, no participaban y solo se ocupaban de lo suyo, tenían un nombre, y el nombre que los griegos le daban eran idiotas. El idiota era justamente aquel que solo se preocupaba de sí mismo, y al otro grupo importante de la sociedad lo llamaba distinto, aquel que se ocupaba, que participaba como empresario, haciendo lo que tenía que hacer para cumplir con su plan de negocio, pero también impactando positivamente con su participación como ciudadano o como ciudadano corporativo. Y justamente los griegos llamaban a ese grupo ciudadanos. Por eso que la expresión ciudadanía tiene que ver justamente con la otra, que es justamente, amigas y amigos, lo que tenemos que amarrar, el idiota que tenemos por dentro. Eso. Entonces, cuando llevamos esto a la práctica, pues decimos, bueno, ¿y cómo hablamos entonces de generar un impacto social, ambiental, económico dentro del marco de seguir siendo rentables y competitivos? Y surge la idea de crear un modelo de negocio sostenible, un modelo de negocio que pueda reflejar ese triple impacto. Y ahí surge la idea entonces de crear un fondo de inversión sostenible. Este fondo de inversión sostenible viene complementado con la idea de que por cada producto o servicio, proyecto, taller, no importa cualquiera que fuera el proyecto o servicio que estemos desarrollando, tendría una tasa de retorno asegurada. Por ejemplo, algo que quizás Cemex, creo que sí lo sabe una parte del personal, es que por un proyecto que le desarrollamos, la ruta Cemex de la producción más limpia, ellos tienen un porcentaje del valor de ese proyecto en nuestro fondo de inversión sostenible. Entonces, esto indica que no queremos esperar a llegar a ser rentables y tener un excedente del cual yo tome un porcentaje para hacer una obra, una donación. No. Si yo gano, tú ganas. Pero como solo promovemos actividades social y ambientalmente responsables, automáticamente tú confías en mí y estás dispuesto a pagar por cualquier apoyo. Entonces yo automáticamente tomo un porcentaje de eso y te lo pongo en este fondo de inversión sostenible. Lo que ojalá y fuera un modelo que todos nos copiaran, que estemos dispuestos a no esperar a un resultado, a ver si es favorable y me conviene para decidir un porcentaje, sino que desde el momento en que surge esa relación, donde ambas partes están a favor de desarrollar cualquier iniciativa social ambientalmente responsable, pues pueda automáticamente crearse un fondo. ¿Para qué?
para ser coherentes, y esto es, me la voy a jugar porque entiendo que es un paradigma con el cual tenemos que trabajar, tenemos que superar, de no ver la responsabilidad social y los temas de sostenibilidad solo como el tema de la donación o del impacto social ambiental. Sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Entonces, para ser coherentes con eso, comenzamos a crear automáticamente un porcentaje con este fondo para 1-2 veces al año, sentarnos todos los que compartimos estos valores y presentarles a cada cliente dentro de un espacio que llamamos Ideas, Innovación y Desarrollo para el Emprendimiento de Acciones Sostenibles, donde el Banco Popular es miembro cofundador, y decirles, miren, no solamente hicimos y logramos el impacto ambiental con ese proyecto, sino que también tenemos un retorno. Y con este fondo, ustedes ahora o lo pueden reutilizar en más servicios, o le vamos a dar la oportunidad a estos emprendedores que presenten ideas de positivo impacto social y ambiental para que ustedes ejecuten alguna acción de responsabilidad social, ya no con su presupuesto en la empresa, sino con el que generaron como un premio haber tomado la decisión de ser más responsables. Y esto genera un ciclo de rentabilidad e impacto social autosostenible. Un modelo de negocios generando impactos desde la práctica, pero tenemos también un invitado virtual que nos acompaña. Yo entiendo por sostenibilidad 3 aspectos fundamentales. El primero, la tenacidad en la motivación. El segundo, rigor en la metodología. El tercero, asertividad en objetivos. Y todos ellos respondiendo con fidelidad a una realidad de sus necesidades. Esto es lo que hace que una acción, entendiendo por acción una idea, una institución, una empresa, un proyecto, sea prolongado en el tiempo. Es lo que Fundación León Jiménez propone y visualiza como sostenibilidad. Por favor, preguntas que tengan, anótenla y me la pasan para poder intercambiar ideas con el panel. Quisiera hacerle una pregunta porque tú estás iniciando justamente estás iniciando un proceso que requiere un cambio cultural. Le pregunté a Amelia desde su dimensión en una empresa consolidada, con muchísimos años, apostando cuando no había que hacer firmar un contrato, sino ver los ojos y tener la certeza del retorno, que es como se hacen realmente los negocios sostenibles basados en confianza. Y te quiero hacer la misma pregunta: ¿dónde está la mayor complejidad? ¿Cuáles han sido las barreras que has tenido en esa búsqueda por generar impactos? Cuéntala brevemente. También, Santiago, te lo quiero preguntar a ti, mientras recibo de ustedes alguna pregunta que quieran hacer. Increíblemente, tocando el tema de la rentabilidad, nos hemos topado con este paradigma de que las empresas consideran que el tema de la responsabilidad social es solamente un presupuesto que se asigna anualmente y que hay que gastarlo, y que tú puedes llamar a final de año y puede ser que haya un rush porque tenemos que agotar el presupuesto, tenemos que hacer algunas actividades de responsabilidad social, o por el contrario, empresas que dicen, no, espérate, es que yo no quiero ganar dinero por hacer responsabilidad social. Y cuando le planteamos el tema de una responsabilidad social sostenible, que no solamente logre ese impacto social y ambiental, sino también económico, increíblemente nos hemos encontrado con que tienen miedo. Pero ¿qué pasaría? Solo imaginemos qué pasaría. ¿De dónde viene el presupuesto de responsabilidad social? Viene asignado de la rentabilidad de los beneficios de la empresa. Por ende, se necesita ser rentable para poder ser más sostenible. Y si tu presupuesto es $1 millón al año, y ese $1 millón tú con eso puedes ayudar 10 escuelas de la manera del plan que hayas definido, tú quisieras impactar 12, 15, 20, yo estoy seguro que sí, porque todos los clientes nos dicen, sí, yo hago 10 porque con eso es que puedo, para eso me da el presupuesto. Pero ¿qué tal si ese presupuesto de responsabilidad social comienza un porcentaje a invertirse en actividades de responsabilidad social que generen impacto social, ambiental y económico? ¿Qué pasaría si innovamos y encontramos la forma de seguir haciendo una responsabilidad social sostenible? Que el año que viene el departamento dice, bueno, sí, asígname el millón, pero yo logré 300.000 pesos.
Entonces tengo 1.300.000, ya no llego a 10, llego a 12. Entonces, justamente en integrar esa tercera pata de la sostenibilidad, que es la rentabilidad, pudiéramos estar ante la puerta de un nuevo tipo de responsabilidad social que fuera sostenible y que pudiera ir incrementando su impacto en función a una gestión orientada a ese triple impacto. Santiago, vayamos cerrando y luego, Amelia, si quieres hacer una intervención de cierre y Edison, una intervención de cierre, cuéntanos esas barreras y oriéntanos en aquello que debemos resolver para ir a la velocidad que ha descrito tu historia. Bueno, barreras hay unas cuantas. Pero precisamente este evento, por ejemplo, entiendo que va en la vía de reducir esa barrera, porque cuando estaba cacareando hace 3 años, diciéndole a la gente, señores, hagan algo, participen, hagan lo que sea, conmigo o con otros, pero hagan algo, la gente sale muy entusiasmada, te manda un correo la semana siguiente o el mes siguiente y dice, qué bueno, pero con eso no se llega a nada. Entonces yo creo que el tema de crear conciencia y crear un foro como este, donde la gente entienda que si participa, el consumidor tiene un momento donde va a determinar si le interesa gastar 5 pesos más por el producto que tiene una empresa que sí es que tiene responsabilidad social, o otro que no. Y hace un ratito ustedes mencionaron el boicot. Ese es algo que la información que camina puede hacer que reduzca esas barreras. ¿Cómo ha impactado internamente, Santiago, el involucramiento de tus colaboradores al haber participado en nuestros proyectos sociales? ¿Hubo un cambio interno? Total. ¿Cómo? Total. ¿Cómo lo mediste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué sucedió? Bueno, eso automáticamente... Una historia rapidísima. Fuimos a un lugar, nos dice la gente de techo, ok, vamos a dividirnos en 2 grupos, que vamos a hacer 2 casas, ese grupo se va para allá, y lo dividieron ellos. Casualmente dividieron donde uno de los sitios era súper complicado hacer la casa, y ahí estaban la gente de contabilidad, y estaban el oficial de cumplimiento, gente que son muy rígidos. Cuando comenzaron a trabajar, en cuestión de 2 horas que el sol apretó, que no podían avanzar y que se encontraron en una situación, eso creó un conflicto automáticamente que ellos lograron resolver porque tenían la necesidad de hacerlo. Cuando se terminó ese día y al día siguiente se terminó la casa, ese equipo era otro equipo que el que había ido originalmente. O sea, la manera en que se podían comunicar entre ser humano profesional y otro ser humano profesional que están en diferentes departamentos creó un cambio. ¿Y qué ha pasado? Y tendría que buscar madera, pero allí está. Tenemos empleados que nos adoran, o sea, adoran su empresa. Adoran su empresa. Déjame compartir los números. Galgo, 88% de la población laboral dice que siente un beneficio emocional si su empresa genera impacto. A nivel de cultura organizacional, de compromiso organizacional, fundamentalmente hay números que miden, no solo Great Place to Work, por ejemplo, lo había hecho, seguro en las variables, no conozco los detalles de los indicadores para una empresa donde quiero trabajar. Patricia con seguridad tiene una metodología que mide eso que está allí en términos concretos. Cierra la respuesta entonces al planteamiento. Básicamente es eso. O sea, okay. Hay una pregunta interesante que dice, ¿está mal sentirse bien por hacer el bien o solo debemos enfocarnos en lo que hace bien los demás? ¿No parece que luego se manda lo que cuenta? ¿Está mal sentirse bien por hacer el bien o solo debemos enfocarnos en lo que hace bien a los demás? ¿Quién le responde? Bueno, eso va casi con el tema de karma. No, que yo hice algo y me siento bien, entonces de alguna manera es un egoísmo. Dicho de otra manera, tengo que sentirme acomplejado por sentirme feliz porque ayudo a los demás. Tengo que sentirme golpeado por eso. No, o por el contrario, bendito. ¿Ustedes saben cuál es el origen del verdadero entusiasmo?
Zeus, que es el origen de la palabra entusiasmo, venía del dios Zeus, es el dios de los dioses griegos. Los entusiastas son aquellos tocados por el dios Zeus. Ese es el entusiasmo. Y yo les digo, amigas y amigos, no son entusiastas los tres. Entonces, a tu pregunta. No, yo quería contestar esa pregunta un poquito. Yo creo que el que hace bien por hacer bien, sin medir el impacto de lo que hace, no hace nada. O sea, yo creo que con todo esto, con todos con los emprendimientos, con los procesos que se hacen, los cambios de procesos que se hacen en las empresas, con las fundaciones, con los fondos de inversión, lo crucial es medir el impacto, porque si no vale de nada no saber que con lo que tú invertiste hiciste un cambio. Yo quiero hacer un sondeo aquí. ¿Cuántas empresas aquí o representantes invierten o donan o apadrinan escuelas o están involucrados en algo que tiene que ver con educación? Levante la mano. Me imagino que tienen que ser muchos. ¿Cuántos de ustedes? 30%, menos del 30%. ¿Cuántos de ustedes miden el impacto de esa inversión? O sea, ¿cuántos de ustedes miden los indicadores de calidad y de escolaridad? Menos del 5%. ¿Y cuánto lo comparan con la media nacional? 0%. Si tú no mides, o sea, si tú apadrinas una escuela y no mides, haciendo una línea base, ¿en qué están esos indicadores? Pues entonces el dinero que tú invertiste no está haciendo nada. Entonces, hacer el bien sin medir, para eso no lo hagas. O sea, si tú no mides bien el impacto que tú estás teniendo, entonces yo creo que ustedes van a hablar un poco de eso, del tema de los indicadores luego. O sea, lo que no se mide, lo que no se monitorea, no se gestiona, señores. Para mí esa es la clave. Alguien te preguntó, ¿qué es eso del carbono neutral? ¿Qué es eso? Que además es como un negocio que yo tengo crédito. En palabras muy sencillas, muy aplatanadas y muy para entenderlo fácil. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve y cómo se come? Bueno, pues al final de cualquier actividad que hacemos, no solamente una actividad como esta, sino cualquier consumo que podamos tener, siempre hay un impacto. Y así como en los negocios se tuvo que crear un lenguaje común, que son los números, para entendernos entre todos los idiomas y demás, pues también a nivel ambiental se ha creado para medir ese impacto un lenguaje común, que es el CO2 o la huella de carbono. No obligatoriamente porque es el único gas de efecto invernadero, sino porque se utiliza el CO2e o equivalente, donde el resto de los 6 gases identificados por el protocolo de medición de gases de efecto invernadero, pues se hace una igualación al CO2 porque es el que más se utiliza. Por ende, poder hablar de un evento carbono neutral implica muchas cosas, porque el CO2 es el final de la fórmula. Y para poder llegar a tener el enfoque de poder hacer un evento carbono neutral, como es la intención de este evento en el cual estamos el día de hoy, pues se necesita el involucramiento de todos los integrantes de la cadena de valor, suplidores, participantes, para poder generar un levantamiento de información que permita medir el impacto de cada una de esas actividades y poder entonces aglomerarlas para poder tener un plan de compensación que permita decir que esa actividad es carbono neutral, lo cual se puede reflejar inclusive en un producto o un servicio. Uno de los príncipes en Inglaterra le dieron un premio a la conservación. Viajó a recibir el premio en un avión privado a Nueva York. El titular en el Times fue: ¿cuánto fue la afectación en unidades de carbono a quien van a premiar? En vez de haberse ido en un avión comercial que se distribuye en el número de personas que están en el avión, y él viajó, él y otra persona. Primera plana del periódico. Ese es el mundo real. Ese es el mundo de hoy. Démosle un aplauso y las gracias a este panel de grupo. Hay una información hablando de carbono para cerrar. Cuéntame. Se las digo brevemente, para poder compartir un ejemplo práctico de lo que es el tema de carbono neutral. Pues quisimos hacer un levantamiento de este evento y rápidamente les voy a dar datos bien rápido, así que no me excusan si lo digo muy rápido. La ONU establece una emisión global promedio de unas 39.000 toneladas de CO2 a nivel global.
República Dominicana emite en promedio unos 36 millones de toneladas de CO2 al año, lo que representa un 0.003% de las emisiones globales. O sea, son responsables de esos porcentajes de nuestra calidad de vida a nivel del planeta. No obstante, el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, un reporte establece que República Dominicana es el tercer mayor emisor del Caribe, lo que implica que aunque tenemos un porcentaje globalmente minúsculo a nivel de lo que es nuestra zona de impacto, somos el tercer mayor emisor. ¿Qué crea los estándares para poder hacer estas mediciones? Del GHG o el Greenhouse Gas Protocol. Lo crea el World Business Council for the Sustainable Development y también el World Resources Institute. Y también la ISO 14000 se integra en el 2006 con un plan basado en el GHG para hacer una evaluación voluntaria de esas emisiones. 6 tipos de gases que se concentran en el CO2 equivalente. ¿Y qué hay que hacer para esto? Bueno, en el día de hoy se tuvo que hacer una limitación espacial del lugar y del tiempo. Se está compensando el evento en este espacio físico y 3 salones más que están aquí incluidos, inclusive donde vamos a almorzar, y también un espacio temporal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, dejando un rango de media hora pre y post por el tema de acomodamiento. Al final tenemos entonces los impactos por área. Climatización. Estamos aquí con este clima porque tenemos un chiller de 60 toneladas que puede consumir un promedio de 1 kilo por cada tonelada por hora. Tenemos una iluminación de unas 195 bombillas de 60 y 50 watts, 60 y 50. Hicimos un cálculo del transporte de ustedes haciendo un esquema de mitad jipetas, mitad carro y un promedio de recorrido de unos 2.5 kilómetros para poder llegar al evento, lo que nos da un recorrido promedio de unos 300 kilómetros en total. Y tenemos unos equipos extras, entre equipos para el tema del almuerzo, proyectores, computadoras, laptops y demás. Todo esto da una emisión en CO2 equivalente, tomando un cálculo de que el país, esto es un dato interesante, la emisión promedio de CO2 por kilowatt hora según la matriz energética nacional es de 0.64 kilogramos de CO2 por kilowatt hora. Al final, llevando todo esto a un idioma de CO2, estamos hablando de que este evento contempla una emisión de media tonelada promedio o 492 kilogramos de CO2. ¿Cuál es el plan para no lo digas así porque María Alicia no duerme esta noche? No, porque no te preocupes, Ítalo, porque... Y Roberto te va a decir, ¿qué pasó con el ahorro energético? O sea, yo vengo de una empresa energética. Entonces, estamos diciendo que tenemos que compensar media tonelada para tener este evento como carbono neutral. Hay 2 maneras de lograr esto. O evitando un posible impacto que se hubiese emitido en el evento, o compensando si ya se emitió. Estamos aquí, y no es por casualidad, sino porque de manera estratégica Escorred decidió, en vez de hacer el evento en el Garden Tent allá afuera, hacerlo aquí, porque el chiller que utilizan estos 3 salones se tiene que mantener encendido como quiera el día porque está conectado con el área común. Si lo hubiésemos hecho donde decían las boletas, y le pedimos excusas si vieron que hubo un cambio, hubiésemos tenido que encender un chiller igual para aquel evento, para aquel salón. Con eso estamos evitando la emisión por climatización de unos 81.2 kilogramos de CO2. Con reforestación, y esto es algo que está en sus manos, cuando vayamos a almorzar, los centros de mesa no son las tradicionales flores. Me está quitando el hambre. No, espérate. Los centros de mesa son la flor nacional, que es la flor de Valladolid, y el árbol nacional, que es la cauda. Tienen una notita, depende de ustedes, hay 60 en total, que se lo puedan llevar quienes quieran vivir la experiencia y sembrarlo. Si así lo hacen, si no lo hacen, lo hacemos nosotros, estaríamos con reforestación evitando una emisión de unos 840 kilogramos de CO2. Por alimentación, los productos, se logró hablar con el chef y vamos a comer productos nacionales en más de un 90%, alimentos frescos, y haciendo el cálculo pues tendríamos una emisión menos de unos 42 kilogramos de CO2. Y por último, con ecomensajería, primera y única mensajería ecológica de la República Dominicana, valga el comercial, haciendo la proyección de los recorridos promedios que desde mediados de febrero va a tener Escorred, que se integra a Un Mundo Mejor en cada entrega, que es ecomensajería, compensaríamos unos 173 kilogramos de CO2 para un total de 1.173 kilogramos de CO2 versus 492 que vamos a emitir.
lo que implica que este evento supera en un 138% su emisión de CO2, o sea que es un evento más que carbono neutral. Este es un tigre. Ya lo vieron, ¿no? Este es un tigre socialmente responsable. Digo, porque hay tigres de tigre. Muchísimas gracias a los tres.